Hoy es un honor tener entre nosotros a personas que hemos tenido el privilegio de conocer la gran labor que desempeñan en el día a día, durante varios meses de estancia en nuestro pueblo. La hermana María Dolores, Idalia, Susana, María Teresa. Personas que a través de su fundación predican la palabra de Dios y con su ejemplo nos hacen ver la vida desde un punto de vista más humano y menos materialista. Personas que desprenden bondad, sencillez, humildad, dispuestas a ayudar siempre a los más necesitados, dando preferencia a sus destinos como aldeas, pueblos pequeños o zonas marginadas, ofreciéndonos en todo momento formación cultural y conocimiento de la fe cristiana. Nuestra hermandad, en su segundo día de conferencia, ha querido resaltar valores que consideramos no deben faltar y son muy necesarios para la sociedad carente en ocasiones de ellos, que sin duda son los espirituales y los religiosos. La relación con Dios es fundamental y en la medida de lo posible dar más sentido a los aspectos no materiales de nuestras vidas. Por ello, hoy nuestra conferencia estará a cargo de las hermanas misioneras de las doctrinas rurales y será presentada por nuestro párroco, don Fernando Luque Vago. El título de la conferencia, Vida y obra del Padre Arnaiz. Tengo que decir que tenemos el honor de honrar la memoria del beato don Tiburcio Arnaiz a la salida procesional de la noche del Viernes Santo, que realiza nuestra cofradía gracias a las hermanas misioneras que nos donó una reliquia, legado que se encuentra en un relicario donado a nuestra hermandad por las hermanas Arrabal González. Y ya sin más preámbulos, tiene la palabra don Fernando Luque. Buenas tardes a todos. Agradecer primero a la Hermandad de Jesús por invitarme a esta semana cultural que tengo que felicitaros porque tenéis mérito en julio organizar una semana cultural y no solo organizarla sino tener éxito y conseguir que la gente se anime a reflexionar un poco y a descubrir pues, cosas tan importantes, ¿no? Hoy está con nosotros la hermana María Dolores Rojas, que es conocida por todos en Almojía y a la que seguro, junto con sus hermanas, pues le guardáis mucho cariño. Por aquel año que estuvieron en nuestro pueblo de Almojía y que tanto bien hicieron. Os presento brevemente su vida. En 1977 nace en Cerralba, en Málaga. Su familia procede de la sierra de Gibralgalia, cerca de aquí, y su abuelo, cuenta ella, fue monaguillo del padre Arnaiz. Conoció a las misioneras del padre Arnaiz en su pueblo cuando estuvieron realizando una misión y preparándose para la confirmación descubre su llamada a ser misionera del padre Arnaiz, para ser, como ella dice, instrumento para que mucha gente conozca al Señor. Esto me gustaría subrayarlo, el hecho de que una joven descubra hoy su llamada a dedicar la vida hacia los demás, que es posible. Y de hecho cada uno de nosotros tenemos una vocación a la que Dios nos llama. Ella la descubrió, se sintió llamada y emprendió ese camino. Tuvo que ser fuerte esa llamada, ¿verdad?, para que rápidamente se decidiera a dejarlo todo. El 4 de octubre de 1998 y se fuera con las misioneras. Tras 2 años de preparación es admitida en la asociación. Lleva nada más y nada menos que 21 años de misionera, cosa que nos viene bien a los jóvenes que estamos hoy aquí, para animarnos a entregarnos a los demás. Estudió trabajo social en la UNED, siendo ya misionera, y ha recorrido, como os podéis imaginar, muchos lugares de misión en estos años.
Comenzó trabajando en un curso en la comunidad de Segovia, después en Cuenca, 4 años, recorriendo tantos pueblos de la provincia, para pasar después a Palencia, en la diócesis de Guadix, en la que también permanece 2 años, termina su estudio y viene a Málaga, a Comares, si no me equivoco. Luego es enviada a Tui, en Galicia, para luego ir a Elda, Alicante, un pueblo grande con una realidad marginal. Cuenta ella que esta es una experiencia fuerte en un barrio conflictivo y donde hay un gran consumo de drogas. Importante es ver, ¿verdad?, cómo el Evangelio también se hace presente, especialmente en los contextos más duros y más difíciles. Después es enviada a Villena, Alicante, San Antonio de Requena, en Valencia, para luego terminar en un precioso pueblo, ¿adivináis cuál? Almojía, en el que vive 1 año. Actualmente ha estado en misiones cortas entre Alicante y Toledo, y me consta que también por numerosos pueblos de Málaga en los pasados 2 años. Y ahora esperando un nuevo destino, imagino que con la comunidad, que esperan con confianza en la providencia. Como veis, mujeres de hoy que confían plenamente en el Señor y se abandonan a los planes de Dios. Esperan lo que Dios les llame a hacer en el próximo año, donde la providencia les lleve. Qué confianza, ¿verdad? Ella nos va a hablar del Padre Arnaiz, de la obra de Dios en una persona, de dar a conocer al Padre bueno que todos tenemos y que estamos aquí para ganar el cielo. Antes de terminar, aprovecho para agradeceros a las misioneras el bien que habéis hecho en este pueblo y en esta parroquia de Almojía. Un bien del que he sido testigo este año y del que he sido consciente en tantos momentos, el bien que habéis sembrado, que desde luego me ha ayudado mucho a continuar con la misión. Gracias de corazón por vuestra tarea, no solo en este pueblo sino en tantos. Gracias por ser testimonio hoy de confianza en Dios y de entrega. Y sin más, le cedo la palabra a ella para que nos hable. Muchas gracias. Bueno, todo es fruto de la obra de Dios. Todo es fruto de la obra de Dios. No estaba nerviosa, pero me he empezado a poner nerviosa cuando lo he escuchado hablar, porque digo, estoy en casa, los conozco a todos, no estoy nerviosa. Pero sí, desde luego me ha servido para meditarlo y hacer examen de conciencia de lo que la obra de Dios va haciendo en la vida de cada uno y en la mía propia. Bueno, aquí venimos a hablar del beato Tiburcio Arnaiz Muñoz. Algunos seguro que a lo mejor ya habéis escuchado su vida o visto su vida. Me voy a centrar en detalles que a lo mejor no se conocen tanto de la vida del padre Arnaiz. Para la sociedad malagueña fue un personaje importante la vida del padre Arnaiz. Su entierro causó pues una gran sensación. ¿Quién es este hombre que levantó tantos ánimos en su entierro y hizo que todo el comercio del centro de Málaga cerrara al paso por donde iba su féretro? Los periódicos sacaron la noticia: ha muerto el padre Arnaiz, ha muerto un santo. Su cuerpo tuvo que estar 3 días expuesto en la sala de los jesuitas a la izquierda, donde conocéis que está, entrando la verja a la izquierda. Tuvo que estar 3 días expuesto, porque cuando la gente se enteró que había muerto el padre Arnaiz, fue un río que quería pasar a despedirse de él. Cuentan los compañeros de él, un sacerdote que era natural de Marbella, dice que se tenían que hacer guardia porque cuando ya lo embalsamaron
los médicos no permitían que lo tocaran. La gente que llegaban con sus objetos religiosos, el rosario, para pasarlo por su cuerpo, y los médicos no se puede porque corre el peligro de que expulse algo, de que no lo dejaban. Entonces tuvieron que hacer guardia para que la gente no se acercara. 3 días estuvo expuesto el cuerpo del padre Arnaiz. Un muchacho, cuenta este sacerdote, obrero, que llegó, dice que se puso de rodillas delante de él, pues sacó su rosario y empezó a rezar el rosario. Y cuando terminó, con mucho sentimiento, dice que conmovía a la sala, se marchó. Un niño estuvo los 3 días allí, llorando, a moco tendido, dice el testimonio. Dice, y que le preguntaron, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Tú por qué? Dice, es que el padre Arnaiz me dio a mí la primera comunión y me hizo mucho bien. Llegaba un matrimonio de Algeciras y ya no dejaban, pues eso, tocarlo. Entonces el hombre dice que se acercó, se arrodilló delante de él y empezó a llorar y quería tocarlo con un rosario que traía y no lo dejaban. Y una señora que estaba allí decía, déjelo padre porque vienen de muy lejos y el padre Arnaiz les ha hecho mucho bien. Bueno, pues este personaje, ¿quién es? De él os voy a hablar. Como dice un señor que conocí en Álora, dice, es que el entierro del padre Arnaiz, el entierro del padre Arnaiz no se ha conocido otro en Málaga. Pues sí, a lo mejor exagera, pero fue desde luego, pidieron permiso para enterrarlo en la iglesia del Sagrado Corazón. Y los malagueños, cuando en vez de sacarlo por las puertas y meterlo en la iglesia, quisieron pues reconocer su labor y lo sacaron por el mismo sitio por donde salía la procesión del Corazón de Jesús. Entonces el mismo recorrido, y esta foto que veis aquí, pues es en el momento en que pasaba por Calle Larios. Ya sabéis lo ancha que es Calle Larios, pues era un río de gente que ocupaba un hombre que hizo mucho bien. Vamos a ver quién era el padre Arnaiz. Él no era andaluz, pero se encarnó aquí perfectamente. Era castellano, era de Valladolid, su barrio era este de aquí, era su casa, en la calle Panaderos, número 23. Era de una familia muy humilde, nació el padre Arnaiz, en la actualidad es así, aquella era su casa, era familia humilde de tejedores, pero muy cristiana. Tuvieron 5 hijos. Su madre se llamaba Romualda, ella era de Valladolid, su padre Ezequiel, él provenía de Burgos, un pueblo de Burgos. 5 hijos, de los cuales solo sobrevivieron Tiburcio y una hermana mayor que se llamaba Gregoria, pero muy cristianos. Nació un 11 de agosto y a los 2 días, como antes, se llevó a bautizar. ¿Por qué le pusieron Tiburcio? Porque nació el 11 de agosto y el 11 de agosto no solo es Santa Clara, sino que es también San Tiburcio, por eso le pusieron Tiburcio. Se conserva la pila de bautismo en la iglesia de San Andrés. Si alguna vez vaya a Valladolid, que nosotros queremos organizar una peregrinación recorriendo los lugares del padre Arnaiz, pues si alguna vez vais, está muy cerquita en el centro, la iglesia parroquial de San Andrés. De su infancia, ¿qué conocemos del padre Arnaiz? Pues extraordinario, fue un niño normal, un adolescente normal. Un detalle que cuenta una prima suya, lo dejó en el testimonio, es que él se quedó huérfano casi con 5 años. Su padre murió, su madre, pues imaginaros, antes no había pagado de viuda, pues entonces imaginaros su madre, para criar a los 2 niños se tuvo que poner a hacer colchones y a tejer para poder sacar adelante a los hijos. Cuenta que a los 5 años, dice que esto lo contó él a una familia de Alaurín, los Hoffman, una finca que había en Alaurín. Los Hoffman tenían allí, él iba muchas veces a darle misiones a los colonos, a los trabajadores. Y entonces eso que me lo imagino yo al atardecer, eso que se sientan a hablar, y él cuenta a esta familia, la Sofía Hoffman, que escuchó al padre Arnaiz decir que este sueño, pero eso lo sabemos, que tuvo a los 5 años una pesadilla, como todos hemos tenido alguna pesadilla, que soñó que caía en el infierno y que en ese sueño empezó a llamar a su madre y que su madre no le oía, y entonces llamó a la Virgen de los Dolores. Qué cosa, a la Virgen de los Dolores, y dice que apareció con su manto, que le arropó y le dijo, tú ni caes ni caerás nunca en el infierno. Y él se despertó en ese momento, dice que con una paz, y que desde entonces dice que un cariño especial a la Virgen, a la Virgen.
Él, pues, sabemos alguna anécdota, se ve que era un poco cabezoncillo de niño, porque de unas primas dice que él estaba empeñado, me imagino yo la llanura de Castilla, dice que te veía esa llanura y que estaba empeñado. Él decía que, claro, cuando se une el cielo y la tierra, él creía, de las cosas de los niños, que andando mucho, llegaría a tocar el cielo, porque lo veía unido y él se empeñaba y defendía su tesis, y lo te tú estás loco, que eso que no, y dice, bueno, pues hay una anécdota que tuvo con 9 o 10 años, cómo se cumplió después, llegaría a tocar el cielo. Con 13 años siente una inquietud, de a ver si el Señor le quería de sacerdote. Él prácticamente, su hermana mayor fue el que le crió, porque su madre estaba trabajando, su hermana era una mujer muy buena, muy cristiana, y fue el que le enseñó, él dice que le enseñó el temor de Dios. Y entonces siente esa vocación, va al seminario, ingresa con 13 años, y en su vida de seminario pues no se cuenta nada extraordinario, no le gustaba estudiar. Se ve que esto de ponerse así y ponerse a estudiar, se ve que no le gustaba mucho. Lo que sí dicen los compañeros del seminario es que era un tío listo. Y entonces dice que como era tan listo, no le gustaba estudiar, pero con lo que pillaba en la clase y un repasón que diera, sacaba unas notas muy buenas. Pero no le gustaba nada estudiar. Alguna travesura hizo, que le costó casi que le expulsaran del seminario. Resulta que el de la víspera de Todos los Inocentes, pues estaban, antiguamente no había luz eléctrica, antiguamente los seminarios, yo no sé ahora don Fernando cómo será la cosa, pero antiguamente los seminarios, cuando comían en el comedor, pues se ponía uno a leer por la vida de un santo, alguna noticia formativa, y entonces, como no había luz eléctrica, lo tenían que hacer a la luz de una vela. Y entonces la víspera de la Inocente a Tiburcio se le ocurrió incrustar en la vela un petardo. Y entonces, cuando se pone el lector a la cena, empieza a leer y enciende la vela, pues ya imaginaros el estupor que causó. El que estaba vigilando el comedor se subió enseguida al rector. Mira lo que ha hecho Tiburcio. Bueno, esto no se puede consentir, esto es una indisciplina, esto... Y él, que lo conocía, don Melchor Cano, que era, dice, claro, que Tiburcio eres buenísimo, porque es que nunca había dado ningún problema. Lo conocían como un niño bondadoso, alegre, que hacía reír, que hacía, dice, una broma, la víspera del Inocente, déjaselo pasar. Es una travesura que hizo en su época de estudiante interno. No sabemos por qué, pero a los 18 años lo vemos de alumno del seminario externo. O sea, no se quedaba en el seminario, sino que se quedaba en su casa. Parece que económicamente no había bien la cosa, entonces no estaba bien la cosa, y entonces se puso como de sacristán en el convento de clausura de las monjas dominicas de Valladolid. Y entonces, bueno, una limonilla que le daban y eso podía pagarse los gastos de casa y contribuir económicamente a la familia y a su madre. ¿Qué defecto tenía? Porque los santos no creéis que son santos y vienen ya santos con la aureola, ya no. Se van haciendo y van descubriendo, igual que cada uno de nosotros. Bueno, pues que era un poco dormilón. Antiguamente los mayores, acordáis que la misa era muy temprano, porque había que guardar un ayuno, ¿verdad que sí? Y entonces las misas eran temprano. Un niño de 18, un jovencillo ya, 18 años, pues imaginaros lo que le costaba levantarse a las 6 de la mañana todos los días o a las 5:30 para dejar todo preparado, tocar las campanas, etcétera. Entonces más de una vez se quedaba dormido. Las monjas, pues fijaros, tenemos un genio de la UPA. Cuando llegaba Tiburcio, pues le esperaba la monja en jarra, pero Tiburcio, otra vez te has quedado dormido. Después de la monja venía el capellán, y el capellán, Tiburcio, otra vez te has quedado dormido. Y la última que le regañaba, ¿quién era? Era la demandadera, porque cuando él faltaba, ¿qué hacían las monjas? Llamar a la puerta de la recadera, la demandadera, llamante usted que Tiburcio no ha venido y hay que abrir la iglesia. Entonces le tocaba a ella madrugar. Entonces esta mujer sí que tenía un mal genio, y dice que le regañaba fuertemente, y alguna vez lo hizo tan fuerte que lo presenció el padrino de Tiburcio y le tuvo que decir, pero mujer, cállese usted, no ve que el niño no resuella, se ve que no, se aguantaba. Él dice que estaba con los puños apretados y aguantándose el genio, porque lo que nos apetece cuando nos regañan, ¿qué? Contestar. Dice que no, que él se aguantaba y lo reconocía, y dice, bueno, intentaré no hacerlo más. Don Benito tenía un hermano religioso, se había puesto mano en las misiones y se vino con él a cuidarlo, a que estuviera con él para recobrarse de la enfermedad. Y entonces el padre Arnaiz
en este entonces seminarista, dice que al verlo, él espontáneamente se encargó de ir cuidándolo, nadie se lo pidió, ir cuidándolo. Entonces dice que el hermano dice, mira, si fuera mujer no me extrañaría, pero tú siendo joven y hombre, porque estaban unos detalles de traerle esto, de afeitarlo, de lo otro, o sea, ya se descubre aquí un muchacho bondadoso, la gracia de Dios estaba actuando en él. Él, esto corre mucho, yo no sé por qué, pero él fue ordenado sacerdote, termina los estudios de seminarista, fue ordenado sacerdote con casi 25 años. Este es el arzobispo que le ordena el 20 de abril de 1890 en la capilla del Palacio Arzobispal que se conserva. Y su primer destino fue un pueblecito, Villanueva de Duero. ¿Qué se conoce de esta época de primer párroco? Pues se conoce que España estaba atravesando una situación política difícil y el caciquismo, y entonces los pueblos se traslucían mucho, y entonces el padre Arnaiz se encontró en un pueblo dividido políticamente, y él dijo, yo tengo que ser párroco de todos. Y entonces en el seminario una de sus hobbies era jugar a las cartas, al tresillo, le encantaba por las noches. Y entonces esa habilidad que él tenía, que los compañeros le daban mucha rabia porque decían, hombre, tú tienes que ser brujo porque nos adivinan las cartas, casi siempre ganaba. La utilizó para ganarse al pueblo. Dice que ponía una partilla de tresillo antes de cenar con un cacique y su compañía, y otra después de cenar con otro cacique y su compañía. Y en poco tiempo se lo fue ganando, y dice que en los 3 años que estuvo allí no hubo ni una pelea en el pueblo. Asciende entre comillas. ¿Por qué? Porque antiguamente los sacerdotes no es como ahora, que te manda el obispo, vete para allá, vete para acá. Antiguamente era por oposición, o sea, los párrocos eran por merecimiento, entonces era por oposiciones, hacían oposiciones para ascender a otra parroquia. Y entonces un amigo suyo, que lo quería mucho, don Antonio Membibre, le dice, hombre, Tiburcio, aquí en este pueblecito, como que es de entrada, tienes tu madre, porque él con su madre y con su hermana iba a todos lados. ¿Por qué no va, que me he enterado que en Ávila hay oposiciones de... Entonces hace oposiciones y se gana la parroquia de Pollales del Hoyo, que está en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Y aquí llega en noviembre de 1893. Cuando llega se encuentra el pueblo, la parroquia muy desmejorada. Se había caído el tejado hace unos cuantos años, el cura anterior lo había arreglado, pero le faltaba mucho, le faltaba altares, le faltaba ornamentación, le faltaba... Y él se dedicó a ornamentar la parroquia, primero por fuera y después por dentro. Las cofradías que había allí, sobre todo el Corazón de Jesús, quien era muy devoto del apostolado de oración, le dio un fervor, compró una imagen del Corazón de Jesús, instauró el apostolado de la oración, a los niños los tenía en la catequesis estupendamente, su hermana se encargaba de la catequesis, y él como premio llegaba al final, y lo que había antiguamente de premio era la huerta del cura, donde tenía frutales, y entonces como mérito por haberse sabido el catecismo, venga, abría la puerta de la huerta y a comerse la cereza, las peras, eso era lo que había de premio antiguamente. Y aquí él, esta es la iglesia por dentro, la actual, Pollales del Hoyo. Este amigo que os digo, don Antonio Membibre, le anima también, dice, vamos a ir a Toledo que nos vamos a doctorar. Le anima y se van los dos. El doctorado no es igual que ahora, que aquí tardan 2 años por lo menos en sacarse un doctorado. Antiguamente no era eso, antiguamente yo no sé por qué, pero él en 2 semanas se sacó el doctorado, él y su amigo, se lo sacó en 2 semanas, doctor en teología, en 1896. Cuando terminan con su doctorado, una segunda etapa, aquí está su hermana Gregoria. Si os dais cuenta que su hermana Gregoria está ya muy vestida de negro, porque él aquí tiene en este pueblo una pena muy grande, y es que se muere su madre. En 1899 Romualda fallece, y él dice que para esto es un toque de la gracia de Dios en su corazón, porque él siente tanto dolor por la muerte de su madre, estaba muy unido a él, era lo que tenía en el mundo. Cuando se muere una madre, pues una madre es una madre, no se puede sustituir, una madre es una madre. Entonces dice que tanto dolor y tanto desgarrón en su corazón, que dijo, a mí no se me muere nadie más, porque voy a ser yo el que voy a morir a todo. Y entonces es cuando decide
o decide o empieza a tener en su corazón, a ver, Señor, ¿qué quiere de mí? Dice que él estaba a gusto en el pueblo. Estaba su hermana bien, pero claro, los dos en las noches de invierno allí, pues uno al otro se miraban, eran muy cristianos, rezaban el rosario todos los días, leían el año cristiano por la noche antes de acostarse. Y dice que una noche que estaba ella leyendo el año cristiano, cierra el libro y dice: mira, Tiburcio, ¿nos vamos a tirar así ya toda la vida? ¿Cuántas cosas hicieron los santos por Dios? ¿Y tú y yo ya nos vamos a quedar así? Y ella es que llevaba tiempo queriendo ser monja, pero por cuidar de su hermano, cuidar de su madre, no se atrevía. Y él abrigaba también deseo de consagrarse más al Señor. Parece que tenía y incluso fue a hacer ejercicios espirituales, parece que estaba inclinado a consagrarse de religioso. Ir bajo obediencia, pobreza, castidad y obediencia. El Señor le pedía algo más. Bueno, pues al decirle eso, pues se pone y dice: ¿tú estás dispuesta? Dice: yo lo estoy deseando. Entonces ella se va al convento de las monjas dominicas donde él estuvo de sacristán. Y allí estuvo probando a ver si el Señor la quería realmente, porque esto de tener vocación no es apretar, me meto en el convento y aprieto un botón y ya tengo vocación. Esto no tiene que descubrir si realmente el Señor te quiere ahí o no. Y entonces para eso está el noviciado. La monja ya era cuarentona, Gregoria ya era cuarentona. Entonces las monjas la conocían también, eran vecinos del barrio y la conocían. Y entonces le hicieron un favor, le adelantaron el postulantado, el noviciado, el postulantado sobre todo, vieron que encajaba. Cuando vio Tiburcio que ya su hermana estaba encajada y que estaba contenta y feliz, entonces sí que le dijo: ¿estás contenta? Y dijo: sí. Pues mira, Gregorio, hasta el cielo. No se volvieron a ver más. Y entonces él se vino a los jesuitas, ingresó como novicio en los jesuitas. Tenía 37 años, sabía perfectamente lo que hacía. 37 años. Y se viene al noviciado a Granada. Cuando él entra en Granada, el noviciado no es como ahora, que ahora las vocaciones son más bien tardías. Antiguamente los noviciados entraban con 15 años. Entonces imaginaros, entra un hombre que lleva ya 12 años de cura y entra en un noviciado donde se encuentra con niños de 15 años, pero dice que se adaptó estupendamente. Incluso hacían bromas, se adaptó muy bien. Enseguida los superiores le dieron el valer que tenía y lo pusieron como de jefecillo de los filósofos. Ya era un sacerdote, ya llevaba bastantes años de párroco, con bastante experiencia. Y él cuando entra hace estos dos propósitos. Fijaros bien que yo creo que estos dos propósitos, él ya entra y como que ya le ve esa entrega que se ve en la persona que quiere llegar a la santidad, diciendo: él ya con 37 años la idea que tenía, dice: ya llego tarde, como diciendo ya entro tarde para ser santo, el deseo que él tenía de entregarse al Señor del todo. Y hace estos dos propósitos: no negarse nunca a ningún trabajo bajo ningún pretexto y no pedir nunca nada, contentarme con todo, no negarse a ningún trabajo. El biógrafo último del padre Arnaiz, es que este hombre, yo no sé, era lo suyo sobrenatural, porque la cantidad de trabajo que tenía, ¿cómo podía? Un ejemplo, en Antequera, cuando fue a Antequera a la misión, dice que le estaba dando ejercicios espirituales a los 3 conventos de monjas a la vez, que las monjas son muy complicadas, y que un cura, confesiones, consultas, a las carmelitas calzadas, a las carmelitas descalzas, a las madres cristianas le estaba dando un triduo, a los trabajadores por la noche le estaba dando conferencias. Y se enteran las dominicas que está allí el padre Arnaiz dando ejercicios espirituales y les dice: padre Arnaiz, ¿no nos haría nosotros también los ejercicios espirituales? Y dice: bueno, pues a lo mejor quitando un poco de tiempo de aquí, un poco de tiempo de la comida, para que me dé tiempo a... Y así era, no decía que no a nada, era un continuo. Dieron una carta a su hermana, porque ya con su hermana su trato era por carta. Una carta a su hermana, dice: me dedico, dice, estoy aquí, parece que era en Cádiz, dice, estoy dándole por las noches a los trabajadores un retiro, estoy dándole a las madres cristianas, estoy dándole a los del apostolado de la oración y dice, yo 5 predicaciones, y las predicaciones de antes no es como antes, una novena, estoy predicando 2 novenas a la vez, allí en Cádiz, 2 novenas a la vez, no es como las de ahora que son 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y no con un cacharro de esto, sino a viva voz. ¿Cómo podía este hombre? Era algo sobrenatural. No negarse nunca a ningún trabajo bajo ningún pretexto. Cuando estaba en Casa Bermeja,
en la misión de Casa Bermeja empezó a llover. Conocéis también, Casa Bermeja también tiene unas cuestecitas. Bueno, pues que las calles dice que parecían ríos. Acababa de llegar de la iglesia y se metía en donde el ayuntamiento de Casa Bermeja, era la casa donde se quedaba a dormir la familia que le hospedaba. Y entonces llegan a poner la puerta, que hay un enfermo que pide confesión, que se siente mal y esto. Y él estaba lloviendo, pero a mal, y cuando se dispone a salir, dice don Antonio, dice, ¿pero dónde va? Dice que yo, pero si así no se puede salir. Y dice, el agua no hace agujero. Y se va a atender al enfermo. Yo no sé, otros hubiéramos dicho, yo cuando acampe o mañana iré o lo que. No es, al momento, no pedir, no negarse ningún trabajo bajo ningún pretexto y no pedir nunca nada, contentarse con todo, con todo. La vida misionera algunas veces tiene algunas cosillas, que a él le pasó varias cosillas. En San Roque, cuando estuvo, resulta que en la habitación donde le pusieron, donde se hospedaba, pues no le pusieron ni palangana para base, no le pusieron nada, y pues se tenía que contentar con lo que le tuvieran, con lo que le dieran. En otra misión que iban dos padres misioneros, pues había una habitación con una sola cama. Pues ya está, y eran dos padres misioneros. Claro, que allí había un arpón grande, de esos antiguos grandes, y le dijo, tú quédate aquí que yo me he hecho el alto del arpón, que con eso me quedo tranquilo yo. Y pues en otra ocasión, en la misión de Otura, en Granada, él todavía estaba aquí en el noviciado de Granada, y entonces ya le iban mandando pues eso, a dar misiones, y entonces dice que esto fue en Moclín, iba con varios novicios, y él iba como de superior de ellos, y cuando llegó a uno de ellos durante el camino, dice que se fue quejando, qué calor, era sábado era sábado santo, el ayuno. Y entonces cuando llegó allí a la casa del cura, dice que le pidió, no se podía tomar nada, pero le pidió una infusión o algo, que lo único que podían tomar, y el padre Arnaiz se dio cuenta y dice, uy, este un poco debilucho, y lo voy a dejar aquí con el cura bien arreglado, que él colocó al debilucho con el cura, al otro le colocó en una familia que vi, y él se fue a lo peor, a una barriada que había de lejos. Así era el padre Arnaiz, no pedir nunca nada, contentarse con todo, contentar. Muchas veces esto es para meditarla, ¿cuánta de importancia le damos a las cosas materiales? Pues es para pensarlo también. En Granada estuvo hasta 1909. Esta es una de las fotos recién entrado de novicio. En Cartuja, en el noviciado de la zona de Cartuja. Cuando en 1909 termina su formación de jesuita, lo envían a Murcia. En Murcia está solo 2 años. Cuando llega a Murcia, lo primero que empiezan a encargarle es dar ejercicios espirituales, el padre Arnaiz. Y entonces él llega a la iglesia del Santo Domingo, predica la tanda de ejercicios espirituales abiertos, y la gente lo empiezan a conocer, el cura nuevo, el misionero nuevo, el padre nuevo, y dice que la iglesia se empieza a llenar, se pone el confesionario, empieza a acudir la gente a las confesiones. Tenemos el testimonio de don Rafael López, que se empieza a confesar con él, y dice, desde que el padre Arnaiz se empezó su confesionario así, dice, yo me di cuenta, dice, que de la gente de mi pueblo, que era La Raya, dice, la gente de mi pueblo, algunos se levantaban pronto para ir al Pimentón, a hacer el pimentón, y dice que se levantaban pronto para ir a misa, tener la comunión diaria, y me he dado cuenta que eran los que se confesaban con el padre, los que tenían trato espiritual con el padre Arnaiz. Subió el nivel espiritual en Murcia. Dice, yo me confesaba con él. Don Rafael cuenta esta anécdota de aquella época. Dice, él los domingos era una persona muy cristiana, rezaba el rosario todos los días en su familia, pero los domingos decía, bueno, los domingos yo me voy a bolos, le gustaban los bolos. Y entonces, como se confesaba todos los sábados con el padre Arnaiz, dirección espiritual, él tenía cosillas como diciendo, hombre, cuando pregunta a alguien algo sobre el estudio espiritual es porque hay algo que le está con inquietud. Él veía que a lo mejor esto de hacer bolo, a lo mejor podía dedicar el domingo, pues no sé, o que estaba dando mal ejemplo a sus compañeros, que podía dedicar a hacer una obra de piedad el domingo o algo. Y entonces le pregunta al padre Arnaiz, dice, pues la verdad, dice, mira, los días jugar los domingos ni es pecado mortal, ni es pecado venial, ni es nada. Tú sigues jugando los bolos, que no pasa nada. Tú llevas una vida cristiana, pues las cosas como son. Para nadie decir las cosas como son. Pero él seguía con esa inquietud, y el sábado siguiente en la confesión le dice el padre Arnaiz, ¿cómo era? No me acuerdo, don Rafael, mañana es día de bolo. Dice,
ya sabe usted que no pasa nada si usted sigue jugando a los bolos, pero mire usted si por amor al Señor, que tanto nos amó, puede un día dejar, y así le demuestra un poco el amor al Señor. Y dice que eso de tal manera se lo dijo, que él dijo, nunca más volví a jugar a los bolos. Y aquel ratito que tenía lo dediqué más a mi familia, otra vez a visitar a los enfermos, y arrastró mi ejemplo a otros compañeros. Así de suave era el Padre Arnaiz, así de suave en la dirección espiritual. Bueno, pues llega a Málaga, fecha que hay que grabarla en Málaga, un 2 de abril de 1912. Ya tenía 47 años. ¿Qué situación histórica, política y económica tenía Málaga? Pues tenía una crisis económica grande por varios factores. Primero, la filosera había entrado en la vid. Entonces, estaba en crisis, todo lo que tenía que ver con la viña, pues estaba en crisis. Pasa, vino, todo lo... la textil, la empresa textil no podía competir con la catalana, que tenía para exportar, pues tenía muchos mejores medios. La siderurgia, que también estaba en Málaga, empezando por todo el siglo anterior, pues Málaga había prosperado mucho en estos tres campos, pero abrieron los altos hornos de Vizcaya y no podía competir. Entonces Málaga estaba muy empobrecida, y la gente culturalmente, pues dicen los estudios que más del 70% de la población malagueña era analfabeta. Solo había 20 escuelas en Málaga, solo. Un ambiente político muy anticlerical. Os voy a decir varios detalles para que veáis cómo se trasluce en la vida del Padre Arnaiz este ambiente político anticlerical. La procesión del Corazón de Jesús en Málaga en 1901 tuvo que dejar de salir porque salieron gente a meterse, pues a blasfemar y a insultar a los que iban en la procesión y a tirar basura a los que iban en la procesión. Entonces decidieron no volverla a sacar, pues por no poner mal ambiente. Otro detalle, dice que el Padre Arnaiz, pasando por el barrio de Santo Domingo, visitando los corralones, pues salen unos jóvenes y le tiran una rata muerta. ¡Vete, cura, cuervo! Y le insultan. Entonces eso a él le fue moviendo. ¿Qué hago? ¿Por qué verme a mí les causa esa reacción a ellos? Había un ambiente político contrario a la Iglesia. Cuando llega a Málaga, al Padre Arnaiz lo encargan de muchas cosas, no todas las días a la vez. Si yo me tuve que poner a leer todo lo que le encargan, ministro de la comunidad, confesor del seminario, predicador, conciliario del apostolado de la oración, etcétera, misionero, una lista de estas marianas, las congregaciones marianas, una lista grandísima. Bueno, pues cuando llega a Málaga, como lo hacen del apostolado de la oración, dice que había 300 apuntados. La procesión no salía, por esto que os acabo de contar. En 3 años, de 1912 que llega él a Málaga a 1915, de tal manera enfervoriza, dice que a miles, en 1915 eran miles los que estaban inscritos en el apostolado de la oración. Y entonces él dice, vamos a sacar la procesión del Corazón de Jesús otra vez. Y su compañero, tú estás loco, mira lo que pasó, esto no, en contra de viento y marea. Y dice, bueno, no pasa nada, vamos a sacarla. Sacó la procesión del Corazón de Jesús en Málaga en 1915, fue junio de 1915. Tal éxito fue y tal orden que dice que hasta los periódicos que no eran nada amigos de todos los religiosos, con los contrarios, dice que sacaron la noticia por el orden y la participación que había habido en la procesión. Cuando llega él, los jesuitas tenían la residencia no donde la conocéis ahora, porque esa residencia estaba en obra, se estaba haciendo. Antiguamente donde tenían los cultos era en la iglesia de San Agustín. Cuando llega la procesión a la iglesia de San Agustín, se sube a la verja, ¿la conocéis? Se sube a la verja y grita y dice, esto que acabáis de hacer, cantar a Dios Rey, es lo que se hace en el cielo, tributar alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde entonces hasta nuestros días, esta procesión no ha dejado de salir en Málaga, la procesión del Corazón de Jesús. Visitador de enfermos, de los hospitales, de las cárceles. Aquí el Señor empieza a manifestar en el Padre Arnaiz cosas extraordinarias. Los hospitales que había en Málaga, estaba el Hospital Civil y el Hospital Noble.
Cuando llega al hospital civil, antiguamente ya sabéis que eran pues salas grandes, las camas pegadas unas a otras. Las cuidaban las hijas de la caridad, eran las enfermeras. Una de las veces que entran en el hospital, esto nos lo cuenta el cartero de Málaga, que repartía allí en el hospital. Dice que llegó una mañana el cartero de Málaga y encuentra el hospital revolucionado. Oye, pero que está todo el mundo corrillo, que está ahí. Pues mira lo que pasó ayer, vino el padre Arnaiz y les cuenta esto. Resulta que llega el padre Arnaiz y había un muchacho que le habían tapado la cara, que se estaba muriendo. Llevaba allí 2 o 3 semanas y ni comía, ni hablaba, ni nada. Y entonces dice que se acerca al muchacho a la sala, le quita el embozo de la sábana, le pone la mano en la frente y le dice: muchacho, ¿duermes? Dice el muchacho, abre los ojos y dice: me parecía que me estaba muriendo. Dice: ¿tú te crees que te van? Dice: sí, me habían tapado la cara, yo me creí que me estaba muriendo. La monja, cuando lo ve hablar, se acerca al padre y dice: padre, pero si es que ni hablaba, ni comía, ni lleva aquí 2 o 3 años, por eso le hemos tapado la cara. Dice: pues a lo mejor tu muchacho quiere confesar. Dice: pues sí, yo quiero confesar. Dice: se retiró la hermana y se queda él hablando con él 1 hora casi. Cuando termina, dice: mira, que venga mañana el capellán y entrega la comunión. Entonces él dice que pasó una noche muy buena. Al día siguiente dice que se encontraba tan bien que no tenía nada que ponerse encima, pero le roba el pantalón y la camisa al vecino de al lado, se lo pone, se va a la iglesia de San Agustín donde decía la misa el padre Arnaiz, y allí, para que el padre Arnaiz le diera la comunión. Al regresar dice que los médicos y el director lo ocultan, lo ven y dice: pues nosotros no te encontramos nada. Le dan un atillo de ropa a las monjas y se va a su casa. Empieza el Señor a manifestar la santidad del padre Arnaiz con cosas extraordinarias. Que esto no es lo fundamental de la santidad, lo quiero remarcar. Pero bueno, hay a veces que a los santos el Señor le ha querido pues manifestar esa santidad a través de cosas extraordinarias, pero no es lo fundamental. Hay santos que están en el cielo y que no han hecho un milagro en vida. La Iglesia lo que exige, ¿qué es? Lo que exige es que cuando ya están en el cielo, que lo demuestre si están en el cielo haciendo un milagro, como por ejemplo el milagro de la beatificación del padre Arnaiz. Dice: oye, si estás en el cielo tienes que demostrar, pero en vida no. Santa Teresita de Lisieux no hizo ningún milagro en vida, y así etcétera, muchos santos, pero aquí el Dios quiso manifestar, se cuentan cosas muy extraordinarias. En otra ocasión dice que visitaba a una mujer en el centro de Málaga que tenía un cáncer en la cara, y lo peor es que estaba amargada, tenía el corazón amargada. Las vecinas querían ir, ella estaba sola, las vecinas iban a ayudarle, iban a esto, pero ella dice que en un mal genio le echaba a todo el mundo, no quería ver a nadie, y una de sus catequistas dice que fue a decírselo al padre Arnaiz y dice: yo voy a ir a verla. Cuando va allí, la mujer lo trata muy mal, lo echa. Vete, cura, yo no quiero saber por qué Dios me ha dado esto, por qué no sé cuánto. Bueno, y él se va con una pena. Dice: esta mujer, dice que al día siguiente vuelve. Yo no sé vosotros cómo lo haríais, yo no lo sé, pero yo voy a visitar a un enfermo para intentar, y me echa como lo he hecho aquella señora. Yo no sé si tendría ánimo para volver otra vez, pero así son los santos. Él sabía que le podía dar la esperanza, y entonces dice que va, y la mujer le sigue pues tratando mal, le sigue no haciéndole caso, al día siguiente va otra vez, a los 2 o 3 días va otra vez, le cuenta algo del barrio, le lleva una medicina, le trae esto, y dice que una de las veces que va el padre Arnaiz se la encuentra llorando y le dice: mire, padre, yo he estado recapacitando y yo creo que me estoy portando muy mal con usted tiene que ser un santo, porque cuántas veces viene aquí y yo con lo mal que lo trato y usted sigue viniendo. Y entonces el padre Arnaiz la mira y le dice: ¿tú quieres confesar? Y le dice: sí. Y ella dice que se desahoga, le dice toda la rabia que tiene dentro, todo lo que siente, se lo dice. Y cuando termina, el padre Arnaiz la abraza y le dice: alégrate, hermana, hoy hemos sacado un alma del infierno en que estaba metida aquella señora. Dice las vecinas que cambió radical, estaba conforme con su enfermedad, estaba contenta, estaba alegre. Murió a los 2 o 3 días. Dice que hasta la paz interior que tenía se traducía por fuera, porque se parecía, cuando estaba muerta, dice, parecía hasta guapa. Aquí no hizo el milagro, pero le dio la conformidad con la voluntad de Dios, que es el milagro más gordo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Ese es el milagro más gordo. En otra ocasión que fue al hospital también dice que se encontró, porque claro, la monja, la hija de la caridad, que es lo que cuidan de los enfermos, no solo lo físico, sino también procura que nadie se muera sin sacramento. Todo el mundo muera en paz con Dios.
Y eso es lo que se dedicaban las hijas de la caridad también en el hospital civil. Bueno, eso, cuando veían a alguien así gravecillo, pues, oye, venga, llama al cura, venga, ponte esto. Y había uno que no quería confesar. Y entonces era de Estepona. Y entonces la monja detrás ahí, pero mira, es que no, que yo no con los curas no quiero saber nada, y yo no quiero confesar, y yo no, que no. Dice, y tanto le insistía que dice, bueno, mira, sí, pero solo voy a confesar con un cura que sea un santo. Entonces saca de la chaqueta de la solapa de su chaqueta un recorte de periódico de una misión que hacía poco que había dado el padre Arnaiz en Estepona. Dice, este cura estuvo en mi pueblo y un amigo mío, al escucharlo, se convirtió. De una mala vida que le estaba dando a su mujer, de un vicioso, se convirtió. Dice, pues yo con uno como este yo me confesaría. Y dice, sí, no te preocupes, que te lo vamos a traer. Y al día siguiente allí estaba el padre Arnaiz para atenderlo. Y dice que aquel hombre pues se quedó muy conforme y cambió por completo su actitud. Murió con los sacramentos. Bueno, pues así era el padre Arnaiz. A los enfermos, los criaron de los campos de trabajo del padre Arnaiz. La cárcel, un campo también difícil. Pues antiguamente la cárcel, en la época que estaba el padre Arnaiz, cambió varias veces de sitio. Estuvo en la Plaza de la Constitución un tiempo. Después estuvo donde está ahora la policía local, al lado del río. Bueno, pues donde más le tocó al padre Arnaiz fue ahí, a ver a los presos de la cárcel. Os voy a contar una anécdota que no ocurrió aquí en Málaga, sino que ocurrió en el penal del puerto de Santa María, que tiene también su historia. Bueno, pues allí dice que escribiéndole una carta a una monjita, dice, mira, ruegue mucho porque las almas conozcan a Dios. Esta tarde es una bendición de Dios. Hay en este penal 592 presidiarios y creo que no han quedado ni 20 sin confesar. Él se los ganaba, le traía una cosita de la casa de su familia, le llevaba tabaco, le llegaba esto, y a todo el mundo dice que se los ganaba, iba y los tenía así escuchándolo, una bondad. Y dice, no quedaron ni 20 sin confesar. Muchos de ellos, cuando salían y cumplían la pena, lo buscaban porque querían seguir sus consejos para no volver a caer otra vez en el vicio. Ejercicios espirituales. El padre Arnaiz se dedicaba a dar ejercicios espirituales a señoras. Dice que había un grupo de señoras dirigidas suyas, le llamaban la Beata de la Séptima Morada, porque se ve que las que se confesaban y se dirigían espiritualmente con el padre Arnaiz, pues tenían un nivel espiritual alto en Málaga, le llamaban las Beatas de la Séptima Morada. A sacerdotes, en cuanto llegó a Málaga, don San Manuel González le echó el ojo. Dice que todos los años procuraba que por lo menos 2 veces al año predicara ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis. Iba al seminario a confesarlo. Tenemos varios testimonios de sacerdotes de la diócesis cuando ellos eran seminaristas, pues de la dirección espiritual que tenían con el padre Arnaiz. Sobre todo dice uno de ellos, don Ildefonso Rodríguez, que era natural de Casa Bermeja, decía que les inculcaba que no dejaran la oración, que eso era lo fundamental en un sacerdote, la oración. Un sacerdote de Fuengirola, don José Moreno Jaime, este sacerdote tenía deseo de ingresar en el seminario, pero tenía ataques epilépticos y por eso no lo admitían. Entonces él no conocía de ir cuando iba a Fuengirola a dar las misiones de José. Y dice que, digo, tú no te preocupes, que yo voy a hablar con don Manuel, que ya verás tú, porque veía en él a un futuro cura de Ars. Dice que al hablar con don Manuel lo admitió en el seminario. Se ordenó de sacerdote y estuvo de párroco en Fuengirola muchos años. Y le tocó la Guerra Civil Española en el 36. Él huyó, se lo llevó la familia, porque no huyó, sino se lo llevó la familia para que no lo mataran, a Cádiz. Entonces él tenía como cosilla diciendo, yo no, donde tienen que estar mis ovejas, donde está la oveja tiene que estar el pastor. Y regresó a su parroquia. Y allí lo cogieron y lo mataron. Se lo llevaron a Marbella con unos cuantos más de unas cofradías, que eran presidentes de cofradías. Y allí lo mataron. Hay que dar la vida por Cristo, hay que dar la vida por Cristo, como sea. Entonces, y allí lo mataron, dio la vida por el Señor. Como él dio, pues en un futuro cura de Ars. Dice que era un sacerdote espléndido en Fuengirola. Bueno, a sacerdote, a religioso, a maestro, a seglares, a maestro, dio muchas veces tanta a los maestros. Dice que le inculcaba mucho la responsabilidad que tenéis delante de Dios
en educar bien, que de ellos dependía mucho la educación en la vida moral y ética de los alumnos, cómo les inculcaban eso. El confesonario, el padre Arnaiz, cuando llegó a Málaga, pues enseguida se corrió la voz. Entonces dice que había que esperar incluso hasta 2 horas para poder confesarse con el padre Arnaiz de las colas que se le formaban. Una anécdota muy graciosa es que había una mujer que se confesaba con el padre Arnaiz y quería que su hija se confesara con el padre Arnaiz. La chiquilla tendría 12 años o así y venga tirando la madre, vete a confesar con el padre Arnaiz. Y él veía, desde el confesionario veía la escena y la niña, que yo no me quiero confesar, que yo no me quiero confesar. Y sale el padre Arnaiz del confesionario y le dice, mira, que sepa que nadie te puede obligar a confesar con quien tú no quieras, así que no te preocupes. Y dice que ella se quedó así, que de tal manera se lo dijo que al ratillo se fue, ella se puso en la cola también para confesar. Dice las anécdotas de la gente, los testimonios de la gente que tenía de las confesiones del padre, dice que él no solía preguntar mucho, dice, pero te daba una paz y unos consejos. Los sacerdotes, había muchos sacerdotes de la diócesis que se confesaban con él. Don Gabriel de Alaurín, don Jerónimo Bueno de Nerja, muchos tenían dirección espiritual con él. Uno de ellos, de los mártires, el párroco de los mártires, dice que fueron predicando la novena en los mártires, pues le pusieron un caso, una familia entre esto que le ponen entre la espada y la pared, y el pobre no sabía cómo solucionarlo, y dijo, mira, dame 2 horas que voy a pensarlo, voy a ver. Y se fue corriendo a los jesuitas a buscar al padre Arnaiz, le contó el caso y él le aconsejó lo que tenía que hacer. Regresó otra vez a los mártires con esta familia y dice que él da el testimonio y dice, se quedaron todos conformes con la solución que me había dado el padre Arnaiz. Consultaban con él muchos sacerdotes de la diócesis. La paz nace de la confianza en Dios, que es misericordioso y tiene todo poder. Paz es lo que en general dice que era lo que traducía el padre Arnaiz en el confesonario. Los corralones. Ya os dije que Málaga estaba pasando por una situación de pobreza. Y una de las zonas más empobrecidas, la zona de los corralones de Málaga, pues eran familias hacinadas, en una sola habitación vivía una familia entera, no tenían cultura, no sabían leer y escribir, eran de educación baja. Ya os digo que en una de las ocasiones pasó el padre Arnaiz y le tiraron una rata muerta, otra vez le insultaron, tiraron basura, otra vez por el barrio de Santo Domingo, por el puente, dice que le salieron dos muchachos con 2 navajos quisiendo atracarle. Y él con esa cara y esa bondad le dijo, yo no tengo nada, lo único que tengo es mi corazón, si lo queréis aquí lo tenéis. Y aquellos muchachos, a ver aquella bondad, dice que se retiraron y lo dejaron pasar. Bueno, pues él dice, si yo me meto aquí en estos sitios a mí no me van a hacer caso, me van. Entonces, ¿qué hace? Con su dirigida, esta de la 7ª morada, pues como él espoleaba a esta mujer a un nivel espiritual y de compromiso de hacer bien a los demás. Entonces eran gente de la alta sociedad de Málaga también, gente muy pudiente, muchos de ellos pues de los Werner, familias, los Loring, los Welling, familias de la alta sociedad de Málaga que se dirigían con el padre Arnaiz. Como él poco a poco les fue infundiendo el amor de Dios en sus corazones. Y una de las veces les dijo, oye, ¿por qué no vais a estos corralones, alquiláis una habitación, ponéis una escuelita, estos niños que no tienen que nadie que les enseñe? Entonces, y les vais dando el catecismo, que pueden hacer la comunión, conocer a Dios como al resto de los niños de Málaga, ¿por qué ellos van a ser menos? Y así empezaron, alquilaron una habitación, se pusieron allí, empezaron con un corralón y empezaron a dar clase. A las 2 o 3 meses llegaba el padre Arnaiz y empezaba a ganarse a los hombres, a los padres, ya daba una misión. Cuando ya estaban preparados con el catecismo, hablaba con el párroco de la demarcación del corralón, les daba allí la comunión, etc. Y poco a poco fue aumentando el nivel tanto cultural como religioso de esas zonas de Málaga. Ya lo querían, lo buscaban al padre Arnaiz. 21 corralón atendió el padre Arnaiz en la zona de Málaga. Sus colaboradoras, él decía, el apostolado es la continuación de la obra de Cristo. Es hacer la labor que Jesús hizo y la que desea que se haga por todos. Fue destinado un curso a Cádiz. No voy a entretener en esto, pero bueno, cómo él fue buscando esto de poner escuelitas, cómo él no solo procuraba el bien espiritual, que la gente conociera a Dios, sino que también el bien cultural. Él se encuentra una Málaga, cuando viene después de estar en un curso en Cádiz, que lo destinan allí porque el señor obispo de Cádiz lo reclama. Al regresar a Málaga, eso para él también fue una entrega porque vamos a ver, aquí tenía él su apostolado hecho,
aquí tenía el sudeto, lo destinan a Málaga y era nuevo. Dice que cuando llegaba lo destinan a Cádiz y era nuevo. Dice cuando se pone el confesionario, pues dice que pobre se llevaba allí 2 horas y que nadie iba a confesar con él, que para él fue un desprendimiento grande ese destino, pero conforme con la voluntad de Dios. Muere el obispo. Cuando muere el obispo de Cádiz, ya no tienen compromiso los superiores con el obispo, lo vuelven a destinar otra vez a Málaga. Cuando él llega a Málaga, pues esto que hacía en Málaga de los corralones ya se lo habían encargado a otro sacerdote. Y entonces cuando empieza su gran movimiento por la zona rural y los pueblos de Málaga. Aquí veis el río Guadalhorce, entre Campanilla y Santa Amalia. Pues cruzando venía una misión de Santa Amalia y le pilló una lluvia, se le desbordó un poquito el río y él tuvo que salir en carreta, esa carreta que de allí de Santa Amalia para cruzar el río, iba hacia la sierra de Gibraltar. Se encuentra una Málaga, pues eso, cuando empieza por los campos, esto no es África, así vivían la gente en las zonas rurales, por choza, no tenían, como os digo, no tenían cultura, no tenían iglesias, no tenían muchas zonas, y él se da cuenta de todo esto. Y dice que cuando una de las veces que viene de una misión, la misión de Pizarra, allí estuvo el párroco don Antonio Morilla, le pidió una misión porque iba a consagrar el pueblo al corazón de Jesús. Y entonces, como preparación, pues fue el padre Arnaiz con otro misionero, 10 días estuvo en Pizarra dando la misión. Al terminar subieron a lo alto del cerro, ya saben, no sé si conocéis Pizarra, allí está lo que llaman el Santo. Bueno, pues subió San Manuel aquel día para consagrar el pueblo al corazón de Jesús. Y desde allí él divisa la sierra de Gibraltar. Divisa esto que veis aquí, desde allí. Entonces pregunta, ¿quién vive allí? Dice, uy, allí viven más de 1000 personas, pero allí ni tienen nada. Dice, vamos a subir. Sube con el conde de Guadalhorce, sube con el párroco, unos cuanta gente así, y suben allí a la sierra de Gibraltar. Era un camino, una vereda, no en coche ni nada de eso. Tardaron 2 o 3 horas en subir andando. Bueno, cuando llegan allí, dice que el padre Arnaiz llega, toca una campanilla y entonces la gente se reúne. Entonces dice que él coge un rosario de cuentas de colores y dice, a ver quién es capaz de hacerme la señal de la cruz. El que me lo haga, yo le doy este rosario. Y dice que ni chicos ni grandes, fijaros, hacer la señal de la cruz. Supieron hacer la señal de la cruz. Entonces él se dio cuenta del abandono en que estaban. No tenían ni camino, ni agua, ni luz, no tenían ni colegio, ni escuela, nada en absoluto. Y es cuando llega, viene se va con el corazón, pues un apóstol que se preocupa de los demás. Entonces dice, a ver cómo el Señor suscita a alguien que pueda subir aquí. Pero claro, las chicas y los chicos, que le ayudaban en los corralones, en ir a visitar las cárceles, ir a visitar a los enfermos del hospital, él tenía un movimiento de gente que le ayudaba y les preparaba el camino para que él fuera después. Pero claro, iban y regresaban otra vez a su casa, etcétera, y iban un ratito, hacían su apostolado, daban la clase, lo que sea, y otra vez que volvían a su casa. Pero cuando él llega de visitar la sierra y empieza una tanda de ejercicio con su dirigida, le dice a una de ellas, Emilia Verne, mi idea no es esta, mi idea es que vayan chicas, por amor de Dios, a los campos a enseñarles. Y entonces Emilia le dice, pero eso cómo va a ser, eso es una locura, es quien va a querer irse y vivir como ellos, sin luz, sin agua, y sobre todo que eran personas piadosas de comunión diaria, sin misa, a lo mejor una misa al mes, bajando 2 horas para poder ir al pueblo más grande. ¿Quién va a querer ir a hacer esa locura? Y dice el padre Arnaiz, cuando Dios quiere algo, manda los medios y las personas. Y en aquella tanda de ejercicio que empezaba el padre Arnaiz, se encontró con esta chica, María Isabel González del Valle. Ella venía de Oviedo, era de la alta sociedad de Oviedo. María Isabel venía con una inquietud grande en su corazón. Ella hace unos meses que había hecho ejercicios espirituales y el Señor le había tocado el corazón. Ella sentía que el Señor le pedía ir por los pueblos, todo el mundo, dando a conocer el Padre que tenemos, dejarlo todo. Entonces ella pensaba que a lo mejor lo que tenía que hacer es irse a las Carolinas, a las misiones extranjeras. Su director espiritual lo enviaron allí. Él le dijo, bueno, yo me voy a ver ambientes, y eso, pues si yo veo que hay proporción, pues te vienes tú, empleas tu capital allí a ayudar a evangelizar a los indios.
Pero mientras tanto vete a Málaga, porque hay un misionero y una chica también que parece que quiere hacer lo mismo, quiere irse. Entonces cuando se encuentra con el padre Arnaiz, le dice, y el padre Arnaiz, ella le cuenta en esos ejercicios espirituales esa inquietud que tiene, y dice, tú, además ella era elegante con su sombrero, con sus tacones, iba bien vestida, y dice, tú con esos tacones y ese sombrero te vas a ir a la India. Y dice, pues yo vengo de ahí de un pueblo que está más pobre que el Japón. Dice, ¿tú estás dispuesta a irte? Y dice que ella le vuelca el corazón y dice, pues sí. Pero ¿qué pasa? Que ella sola no se puede ir allí a la sierra de Gibraltar a obtener la primera doctrina rural. Estas mujeres eran heroicas, eran mujeres, como yo os digo, de la alta sociedad. Ellas ni planchaban ni guisaban, porque tenían sus sirvientas que se lo hacían. Y se quitaron, qué santidad del Padre Arnaiz, que se quitaron de sus comodidades, cómo supo inyectar el amor a Dios y el amor al prójimo, para quitarse de sus comodidades, irse a vivir como ellos en una choza de palma, dormir como ellos, comer como ellos, para enseñarles el camino del cielo y enseñarles la cultura. Y así lo hizo, empezó María Isabel en la Sierra de Gibraltar, en enero de 1922 subió ella y 3 chicas más. Y fue la primera doctrina rural, empezaron las misioneras. El que mucho ama siempre cree que da poco. Aquí es la única foto que tenemos que coinciden los dos, el padre Arnaiz y María Isabel, él con su teja y en una de las cortijadas que misionaron, es la única foto que tenemos de los dos juntos. Y así empieza nuestra obra. El padre Arnaiz recorriendo pueblos, haciendo el bien. Una de las veces que fue al Valle de Atalagía a predicar una novena, dice que se bajó del tren en Álora, en la estación de Álora, en una caballería le esperaba, empezaron a caminar, empezó a diluviar, pum pum, a diluviar, le dijo el arriero, vamos a quedarnos aquí en este cortijo porque es que está lloviendo. Y dice, no, que me están esperando la gente y yo tengo que seguir, que allí la gente me está esperando. Cuando llegaron allí, dice la gente, el padre Arnaiz llegó totalmente seco, no se había mojado para nada. Bueno, cosa extraordinaria, otras veces sí que se mojó bastante, porque dice que cuando estaba aquí donde está el conservatorio María Cristina, antiguamente era donde estaban las reparadoras, el convento de las reparadoras. Bueno, pues él tenía allí a las chicas del servicio doméstico, a las chicas de la hija de María, les tenía allí charlas, conferencias, y dice que como él siempre aprovechaba el tiempo a tope, dice que al terminó de darle una plática, y dice, como estaba la cárcel cerca, dice, voy a, entre media hora que me quede, voy a ir a visitar a la cárcel. Y estaba diluviando, le dice la madre superior, dice, pero ¿dónde va? ¿Qué no se puede salir así? Dice, voy en las buenas agujeros, como decía él, y se va a la cárcel. Cuando llega, dice que venía con la teja, el sombrero que llevaba, dice, con 2 regueros que le caían por atrás, y dejando un hilo de agua por atrás de la sotana que la traía chorreando. No, pues otras veces pues no se mojaba, y en esto de aprovechar el tiempo, dice que una vez para la fundación de la iglesia del Corazón de Jesús en Melilla, con San Manuel González se lo llevaba para todo, le preparaba las visitas, dice que quedó con él en el puerto para coger melillero para irse a Melilla a preparar la inauguración de la iglesia del Sagrado Corazón de Melilla. Dice que llegó, no sabemos si se despistó el padre Arnaiz, pero que llegó antes, faltaba todavía media hora para que saliera el barco, y dice, sí, pues me voy al hospital. Fue al Hospital Noble a visitar a los enfermos, y llega a San Manuel y pregunta, ¿dónde está el padre Arnaiz? Que dice, pues estaba aquí en una amiguilla, no sé, llega corriendo de la colora, dice, ¿pero dónde está usted? Dice, señor obispo, aprovechando el tiempo. Y así era, él, todo el bien que podía hacer aprovechando el tiempo. ¿Qué testimonio tenemos del padre Arnaiz cuando decía misa? Cuando celebraba los sacramentos. Pues al Farnatejo tenemos el testimonio de una de las catequistas, Agueda Alba, que decía, dice, hoy lo dice en misa, llenaba de devoción, pues parecía todo lleno de Dios. Una de ellas se atrevió una vez, dice que es que se le ponía una cara, verán, cuando cogía al Señor en la forma, dice que se le ponía una cara que se traslucía algo especial, y una de ellas se atrevió, que las mujeres somos atrevidas, se atrevió a preguntarle, padre, ¿es que usted cuando coge al Señor en la misa, es que usted lo ve? Y él le dice, claro que lo veo, ¿sabes? Lo veo con los ojos de la fe. Dice, yo sé que el Señor está ahí y eso me basta. Con los ojos de la fe nosotros pensamos, el Señor está ahí, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Desde el Jueves Santo, que dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, el Señor está ahí. Y los ojos de la fe son los que nos lo dicen, aunque al alzar parezca pan, no es pan, claro que lo veo, con los ojos de la fe. Esta siguió desde que el padre Arnaiz pues empezó la doctrina rural en el año 1922.
María Isabel, pues ya este grupo de mujeres que se animaron, bueno, pues de ir a los pueblos, empezaron en la Sierra Gibraltaria, después las Capuchinas, ahí por Pizarra, Montecorto, Alfarnatejo, 21 doctrinas rurales hizo el padre Arnaiz mientras que él vivió, hasta 1926. Este es un grupo de señoras pues que le ayudaba. Aquí está María Isabel, aquí está una de las hijas del conde de San Isidro, que le ayudaba. Estos son dos mujeres de algodonales, donde él dio una vez colaboradora. ¿Qué os quiero decir? Que nos tenemos que animar todo e implicar todo en la iglesia. Podemos hacer mucho bien. ¿Qué tiempo tengo yo para hacer? Pues voy a ir a visitar a un enfermo. O pues voy, ¿qué puedo ayudar en la parroquia? Pues mira, yo tengo este tiempo. Pues yo qué sé, a lo mejor puedo limpiar un candelabro, o yo qué sé, o puedo hacer... Ayudar. La iglesia es de todo. El padre Arnaiz tenía un don para implicar a la gente. Tenía un don para eso, infundir ese amor de Dios y amor al prójimo, que tenemos un regalo muy grande, que es la fe, el cielo. Él decía, lo de perder tiempo, eso no, y además hablaba del cielo de una manera que contagiaba a los demás. Una de las veces que estaba en Grazalema con el señor obispo, preparando la fundación de la adoración nocturna, dice que, esto lo cuenta el señor obispo en su funeral, en el funeral del padre Arnaiz. Dice, el último momento que estuve con el padre Arnaiz fue este, y cuenta, estando desayunando, después de una noche de adoración nocturna en Grazalema, con él, me dice, me mira fijamente y me dice, señor obispo, ¿qué será cuando estemos en el cielo? Dice, dos conversaciones de dos santos, San Manuel y él. ¿Qué será ver a Jesús y abrazar a Jesús y estar en el cielo con él? Su afán era dar a conocer el Padre que tenemos, la eternidad del cielo, la dignidad que tenemos de ser cristianos. Él decía, no podemos perder el tiempo en hacer obras buenas, en hacer obras de calidad. Él ponía este ejemplo muy sencillo, decía, vosotros imaginaros un hombre que le enseñan una habitación llena de lingotes de oro y le dice, tienes 24 de horas para sacar todo lo que puedas, todo lo oro que tú saques para ti. ¿Tú te imaginas ese hombre cuando llega la hora de comer y se va a comer? Tiene 24 horas, si pierdes el tiempo, todo lo que tú saques ahora es para ti. Dice, pues nuestra vida son las 24 horas, todo lo que tú hagas aquí es cielo que estás ganando. Todo el bien, todo lo que tú digas, Señor, por ti, todo es cielo que estás ganando. Esto para pensarlo, la eternidad, que estamos destinados a una dignidad grandísima, ser hijos de Dios y gozar de la eternidad del cielo. Y esto lo enseñaba él mucho, pensarlo. Bueno, pues estas mujeres, pues ayudando al padre Arnaiz a extender el reino de Dios. María Isabel, os cuento ya la última porque estáis muy atentos, pero yo no quiero abusar de vuestra generosidad, y os cuento la última del padre Arnaiz. Fue a Nerja, y en Nerja, pues las cosas del padre Arnaiz, estaba don Jerónimo Bueno, era el párroco, se dirigió con él espiritualmente, él hizo ejercicio espiritual con él, entonces lo llamó a Nerja para dar una misión. Fue en 1924. Y entonces don Jerónimo, cuando muere el padre Arnaiz, escribe una carta de pésame al superior y le cuenta esto. Cuando estuvo aquí, el padre Arnaiz, en la misión, cuando estuvo aquí, dice que estábamos los dos cenando, y entonces llega un hombre y dice, ay, mira que se ha puesto una señora mal, ahí a la afuera en un ingenio, en una fábrica de azúcar, y entonces dice, caña de azúcar, y dice, y claro, quiere que vaya un sacerdote. Como el don Jerónimo ya estaba mayor, le dijo, yo voy, no se preocupe. Y allá que se va él, cuando llega allí, se encuentra que la mujer está agonizando y tiene 3 o 4 niños. Y él se le rompe el corazón y dice, la confiesa, le da la comunión, prepara espiritualmente, y dice que cuando viene de camino ya anocheciendo, los hombres que la acompañaban con 2 antorchas iban por la calle, dice que había estado lloviendo, dice que él cogía, él siempre llevaba el crucifijo, lo llevaba en el pecho, dice que cogía el crucifijo y le decía, Señor, cúrala, que le hace falta a sus niños. Varias veces durante el camino se arrodilló haciendo esta oración, Señor, cúrala, que le hace falta a sus hijos. Dice que a la mañana siguiente aquella mujer empezó a mejorar, y cuenta en la carta a don Jerónimo, y la mujer está en perfecto estado de salud. Con esos detalles, padre Arnaiz pues se ha dado cuenta de la necesidad de los demás. En otra ocasión que estaba en la residencia, le cogía, dice que llevaba corriendo el maletín de un viaje del tren, llegaba, soltaba el maletín allí en la residencia, se iba a visitar a los enfermos, se iba a visitar esto, no perdía el tiempo. Dice que en una ocasión se dio cuenta y dice, esta mujer habrá comido hoy. Una señora que se quedaba sola porque su hija estaba todo el día trabajando, y de cuando llega la hija del trabajo se encuentra al padre Arnaiz
en la cocina preparándole lo antiguo, ¿os acordáis de la yemita de huevo? Preparándole una yemita de huevo y dándosela. Dice, en esos detalles, ¿cuánto bien podemos hacer? ¿Cuánto bien? Pues animaros, que tenga una dignidad muy grande, que los santos nos enseñan mucho. El padre Arnaiz pues se pone malo, como no paraba, viene de una novena del Corazón de Jesús, predicando una novena del Corazón de Jesús en Granada, llega el 2 de julio a Ronda, porque como enganchaba una con otra, y entonces en Ronda, ¿quién les esperaba? Las carmelitas de Ronda. Las carmelitas de Ronda iban a fundar el convento, y eran dirigidas del padre Arnaiz. Él animó a esta señora a fundar el convento, venían de un grupo de aquí de Málaga, otra entonces a fundar el Carmelo de Ronda, y entonces ya estaban a punto de fundar, y entonces las obras estaban terminando, y le dice, padre, baje a ver la cripta, a ver si le parece bien las obras, esto, y dice que él al bajar la cripta siente frío. Venía caluroso, del 2 de julio, que venían en el tren, lo que era antes, no había aire acondicionado, viene caluroso y al bajar siente frío. Se va a Algodonales, y en Algodonales empieza a predicar la novena y la misión. Como no paraba, pues dice que al tercer día la mujer del notario de Algodonales, que era donde se hospedaba él, decía que lo veía como con fiebre. Y dice, padre, no se me duele la cabeza, hacer unas flores que han puesto en mi habitación, yo qué sé. Que ella dice que al quinto día ya no podía más, mandan un sacerdote de Jerez, un compañero suyo, para que le sustituya, y mandan un coche de Málaga, un médico de Málaga, se lo llevan. Llega a la residencia el 10 de julio, llega a la residencia, está una semana. La gente, cuando empieza a decir que el padre Arnaiz está malo, dice que tanto era el atosigamiento que tenían de preguntar cómo estaba el padre Arnaiz, que el médico tuvo que poner el parte médico todos los días en la puerta, porque la gente no paraba de preguntar cómo está el padre Arnaiz. Y entonces en esos días antes, pues las cosas de los santos, dice que el día de la Virgen del Carmen, el 16, dice que se sintió un poco como agobiado, y dice el hermano que le cuidaba, dice, padre Arnaiz, dice, estaba muy agobiado, pero ahora me encuentro, dice, la Virgen me ha puesto bueno, pero empezó a empeorar, y murió a las 10:30 del 18 de julio de 1926, a punto de cumplir 61 años, pero es que estaba roto. Él, cuando llega a Málaga, esto lo cuenta María Isabel González del Valle, parece que hizo un pacto con el corazón de Jesús y le dijo, Señor, esa idea que él tenía diciendo, yo ya llego tarde, que ya me he entregado tarde con 37, como diciendo, yo ya llego tarde. Y dice que cuando llega a Málaga, dice que le hace un pacto al corazón de Jesús y le dice, Señor, si tú me das 10 años de vida, yo prometo romperme por ti, solo por ti, por tu gloria. Y dice, ya llevo 14, en una conversación que tuvo con uno de sus amigos, dice, llevo ya 14 y no puedo más. Y ya había pasado, fíjate. Y es que estaba, pues eso, un hombre que se había dado por entero a los demás. Bueno, pues el entierro multitudinario, el 21 de julio de 1926, los periódicos, fijaros, quién era el padre Arnaiz, hable por nosotros el pueblo malagueño, que ha perdido un padre amantísimo, un director espiritual que siempre supo guiarlo. Díganlo los pobres de Málaga, que gracias a él se libraron de las torturas del hambre y de la miseria. Respondan a aquellos que le deben su carrera, sus oposiciones, su colocación, y contesten los millares de familias a cuyo hogar llevó la paz. ¿Qué fue lo que movía al padre? Está enterrado en esta iglesia, que lo conocéis. Ahí lo tenéis, ya sabéis cómo se ponen los 18 en la iglesia, y cualquier 18, el pueblo malagueño, pues por suscripción popular, puso esa estatua al lado del Corte Inglés. Pero una reflexión final. Esto es obra de Dios, la santidad. Y vosotros pensáis que esto de ser santo es una cosa que, bueno, conmigo no va. Pues contigo va, conmigo, con él, con todo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los santos? Ahora voy a pillar los dedos todos vosotros. ¿Quiénes son los santos? Los santos son personas que están en él. Aprobado. Se nota que tuviste catequesis, ¿eh? Que están en el cielo. Muy bien. ¿Y dónde queremos ir nosotros? Cuando nos toque. Pues no tenéis más remedio que ser. Lo habéis cogido. No tenéis más remedio que ser santo. Y que vosotros habéis pensado alguna vez en vuestra vida si esto de ser santo, de verdad, decídmelo. Yo es que de pequeñito, a ver, yo quería ser astronauta, yo quería ser. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez decir esto de ser santo? Yo no, yo cuando sea mayor lo que yo quiero ser es ser santo. ¿Habéis planteado alguna vez en la vida
que esto de ser santo va conmigo? Decidme la verdad, que levante la mano el que ha pensado alguna vez que esto de ser santo va conmigo. No, que yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo me he enterado hace poco, ¿eh? Con esto del Padre Arnaiz, ¿no creéis que? Y la hermana Dolores, que ha muerto en marzo, ella nos contaba las conversaciones espirituales que tenemos las misioneras, que ella se enteró que el Señor lo que quería de ella era que fuera santa en unos ejercicios espirituales que hizo cuando tenía 80 años. O sea que todavía estáis a tiempo, ¿eh? Os podéis enterar. Que sí. Pero, segunda pregunta. ¿Vosotros creéis que esto de ser santo es fácil o es difícil? A ver, ¿hacemos un referéndum? A ver, ¿es fácil o es difícil? Pues va a ser dependiendo de... ¿Pensáis que esto es a fuerza de puños nuestros? No. Lo de ser santo es la obra de Dios en cada uno de vosotros. No, yo es que no puedo ser santo porque es que yo soy de armonía, ¿sabes? No, es que yo no puedo ser santo porque es que yo soy mecánico, o yo soy maestro, o yo soy panadero, y yo... No. O yo es que, claro, ¿pensáis que los santos vinieron al mundo ya siendo santos? No. Aquí tenéis en este cuadro que os he puesto muchos tipos de santos. Si os dais cuenta, mira, un simple labrador, San Isidro, un monje, un rey, un papa, 2 niños, un joven, Galvez, etcétera, una muchacha joven, etcétera, un estudiante. Ahí hay de todo. Hay gente que sabía leer y escribir, y hay gente que casi ni sabía leer ni escribir. Había gente pudiente con mucho dinero y había gente que no. ¿Qué quiere deciros con esto? Algunos lo reconocéis, algunos santos de ahí. Pero ¿qué os quiero decir con esto? Que no tenemos escapatoria. Tenemos que ser santos sí o sí. Y como os digo, no es, simplemente tenéis que poner el timón de vuestra vida en las manos de Dios y decir: Señor, tú llevas el timón de mi vida, ¿qué quieres de mí? ¿Qué? Y además cada uno se han santificado de una manera distinta. O sea, yo no puedo imitar a este. Si yo quiero ser santa, yo no puedo imitar a ninguno de esos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para vosotros, para cada uno de vosotros. Y lo estoy diciendo muy en serio. Que tenemos que ser santos. Y esto es lo que quiere la sociedad de nosotros los cristianos. Lo que quiere es esto, para mí, para él, para él, para él, para todo el mundo. La sociedad nos está pidiendo a nosotros los cristianos que nos tomemos en serio nuestra vida cristiana, de ser hijos de Dios. Tú tienes una dignidad que es, ya me está saliendo la vena predicadora, ¿os acordáis? Que tú eres cristiano, eres cristiana. No lo olvides. No lo olvides. Esto es muy grande. Y estos son los que han dejado huella a la sociedad donde han vivido cada uno de ellos. Y el bien. Y esto se sigue imitando. Cuando digo a los jóvenes, ponéis carteles, postes de este. Yo también lo ponía cuando... también los ponía. Pero no son esos los que tenemos que imitar. Los que han dejado huella son estos. La bondad, sembrar la bondad cada uno, todo lo que tiene alrededor, intentar hacer el bien. Y cuando nos equivocamos, lo tenemos muy fácil. El Señor ha puesto un sacramento. ¿Qué sacramento el que ha puesto? La confesión. Señor, mira que es que se me escapó la lengua, o mira, Señor, que es que lo que sea. Sí, es muy fácil. Señor, lo que pasa es que hay que ser humilde, reconocer cuando nos equivocamos, cuando la soberbia muchas veces ya está. Simplemente hay que reconocerlo y decir: Señor, toma el timón de mi vida, lo que tú quieras, como tú quieras. Y esto cuesta decirlo, que yo todavía hago ejercicios espirituales todos los años y se lo digo al Señor, pero al final soy yo la que quiero llevar el timón de mi vida como yo quiera. Y como esto de entregarse en las manos del Señor, os digo que cuesta. Confiar completamente en la providencia y en las manos del Señor, os digo que cuesta, pero hay que pedírselo al Señor, ¿vale? Bueno, pues esos son los frutos de los santos. Y estos son los frutos que tenemos que dar cada uno de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, ¿estáis todos muy confirmaditos? ¿Verdad que sí? Entonces, los frutos del Espíritu Santo vino un día, y los frutos se tienen que dar. ¿Frutos cuáles? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, la buena obra, el dominio de sí, dominio del móvil, dominio del dinero, el dominio del genio, el dominio de... etcétera, para crear entre los nuestros, pues, un mundo mucho mejor, un mundo de santidad. Tomarlo en serio. Bueno, yo, si no me calláis, ya sabéis que me enrollo. Un ejemplo, el del Padre Arnaiz, ¿vale? Y hasta al final me he puesto nerviosilla, Al final lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. Bueno, ¿alguna pregunta que se haya quedado de la vida del Padre Arnaiz que queráis saber, que me he quedado así un poquillo? Si queréis hacer alguna pregunta de lo del... etcétera.
Si no, pues ya está. En la web está todo el Padre Arnaiz, en la web. Y muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí, de haber estado este ratito con vosotros. Me ha recordado muy bueno, un año que tuvimos muy bueno entre vosotros, de verdad, y lo recordamos mucho, ¿eh? Nos compenetramos yo creo que muy bien y fue intenso. Fue tan intenso que con uno bastó. Que con uno bastó, porque correspondiste muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Ya para finalizar, pues dar las gracias a nuestro párroco don Fernando por participar en nuestra Semana Cultural y, como no, a las hermanas de las doctrinas rurales por la magnífica conferencia que nos ha ofrecido. Con la ayuda de Dios, sigáis adelante en vuestro cometido y en vuestras misiones. Y para finalizar, haremos entrega de un recuerdo que nuestra hermandad tiene a bien de obsequiar como agradecimiento de la visita del día de hoy para conferencianta y presentador. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas noches.